¿Celebras Halloween? En este video se explicará algo muy serio sobre Halloween que probablemente ustedes conozcan. La fiesta en honor de Todos los Santos inicialmente se celebraba el 13 de mayo. Fue traspasado por el Papa Gregorio III, año 741, al 1 de noviembre, día de la dedicación de la Capilla de Todos los Santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de Todos los Santos se celebrara universalmente. Como fiesta mayor tuvo su vigilia solemne el 31 de octubre. Esta vigilia fue llamada por los ingleses All Hallows Eve, vigilia de Todos los Santos. Aquí encuentra su origen el término Halloween. La víspera de la fiesta de Todos los Santos ha sido reemplazada por esta celebración del terror, de las brujas y los fantasmas. Origen de Halloween. Aproximadamente 300 años antes del nacimiento de Cristo, los celtas vivieron en las islas británicas, Escandinavia y Europa occidental. Eran una sociedad como cualquiera de las de hoy, pero sus usos y costumbres fueron controlados por una sociedad de sacerdotes paganos llamados los druidas. Ellos adoraban y servían a Samaín, dios de la muerte. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del Año Nuevo Céltico en honor de su dios Samaín. En esta fiesta los druidas, a manera de médiums, se comunicaban con sus antepasados, esperando ser guiados en esta vida hacia la inmortalidad. Los druidas creían que en esta noche en particular los espíritus de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos. Y si los vivos no proveían comida a estos espíritus malignos, toda clase de cosas terribles podían ocurrirles. Si los espíritus malignos no recibían un festín, en inglés se escribe como treat, entonces ellos harían travesuras malas a los vivos, en inglés se escribe como trek. Trek o treat, treta o trato, origen del dulce o travesura. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos y en algunos casos niños y vírgenes para ofrendar en sacrificio a su dios Samaín en el festival de la muerte. Si se los daban se hacía un trato, en inglés treat, y se iban en paz. Si la gente de la aldea no daba a los druidas el alimento o personas que exigían, se lanzaba una maldición sobre la casa entera y según ella, alguien de esa familia moriría ese año. Esa era la trampa o treta, en inglés trek. Jack-o'-lantern, la calabaza que simboliza Halloween. Los druidas llevaban con ellos un nabo grande, el cual habían ahuecado en el interior, con una cara tallada en el frente, para representar al espíritu demoníaco del que recibían su poder y conocimiento, el mismo que se encargaría de ejecutar toda maldición e iluminar su camino. El nabo, encendido por una vela dentro, era una linterna para los druidas por la noche. Ellos llamaron Jock al espíritu de la linterna. Cuando estas prácticas llegaron a Norteamérica en los siglos XVIII y XIX, los colonizadores hallaron que los nabos no eran tan grandes, así que los sustituyeron por calabazas. Desde entonces a esta figura tan representativa del Halloween se le llamó Chuck, el que vive en la linterna, y después vino a ser Jack-o'-lantern, o linterna de Jack. Significado oculto. La fiesta de Halloween, es decir, el festival de Samaín, todavía es hoy celebrado oficialmente por los satanistas, ocultistas y adoradores de Satanás, como la víspera del Año Nuevo de la brujería. En esta imagen usted está viendo a Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satanás, haciendo la señal de la mano cornuda, que significa que los dedos extendidos, el índice y el anular, que representa un cuerno, está sometiendo a la Trinidad de Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, representados en los dedos que están doblados, lo cual es una abierta blasfemia contra Dios. Entre las fechas importantes de los satánicos se encuentra el 31 de octubre como el Día de Satanás, inicio del Año Nuevo Satánico. Según la página web oficial de la Iglesia de Satán, cada satanista debe de vestir ropas de Halloween, el día de su cumpleaños y para ciertas ceremonias. Cada vez que se visten ropas de Halloween, se está participando en prácticas ocultas dedicadas a Satanás. Doreen Irving, quien fue la más grande de las brujas en el oeste europeo, concubina del alto ministro de Satán en esa misma área, se convirtió al cristianismo y decía que si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos. La Biblia satánica por Anton Sandor Lavey acerca del Halloween dice: se decía que los malos espíritus, fantasmas, brujas, hechiceros, etc., estarían ejercitando sus artes de la forma más pomposa y abierta. En esta noche, se decía, la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se hacía más frágil. Los viejos tomarían sus precauciones para proteger sus hogares de los poderes de estas entidades, mientras que los más jóvenes harían fiestas, buscarían indulgencia en placeres carnales y buscarían adivinos para que les ayudaran a encontrar su compañero adecuado. No hay nada de simpático en este tipo de celebraciones en las cuales se pretende involucrar masivamente a los niños, seguramente con el propósito de desarrollar en ellos un grado mayor de tolerancia y no cuestionamiento frente a estas prácticas. Amado lector, esta situación debiera llamarnos a todos a la reflexión. Para contrarrestar la influencia del Halloween, en algunos países promueven la Noche Blanca de Todos los Santos. En ella tanto adultos, jóvenes y niños celebran y comparten la alegría y la vida, quitando el terror y evitando así promover a brujos y hechiceros, porque la palabra de Dios es muy clara al respecto. Escrito está en Deuteronomio capítulo 18 versículos 9 al 12, que dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor tu Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones delante de ti. Muy amado lector, la Biblia nos advierte que hay un mundo espiritual invisible al hombre natural, pero que el hombre espiritual lo puede discernir, y por eso Efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La carne y la sangre del ser humano son elementos que constituyen materia, y por lo tanto son visibles al ojo, y cuando dice que el hombre no tiene lucha contra sangre y carne, se refiere a que su lucha real no es entre seres humanos que están compuestos de carne y sangre, sino contra un rango jerarquizado de espíritus inmundos o demonios, que la Biblia denomina principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, o sea, en el planeta Tierra, su atmósfera y en el espacio exterior. Sin embargo, hay personas muy sensibles que sin ser espirituales pueden percibir a los espíritus inmundos o demonios. Y la prueba de ello es que sin razón aparente y de manera repentina, estando en un determinado lugar, sienten un escalofrío en su cuerpo, se les pone la piel de gallina y se les eriza los vellos y experimentan un miedo inexplicable.
Es por ello que recomendamos que usted ni sus hijos o parientes se involucren en esta festividad pagana y satánica de Halloween, porque estarán a merced del control de todas esas categorías de espíritus malos, y les pondrán incredulidad y ceguera espiritual, para no creer al bendito Evangelio de Jesús y finalmente sus almas no puedan alcanzar salvación. Por ello la Biblia no se equivoca cuando en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4 nos dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La palabra Dios está con minúscula, y en la Biblia cuando está escrita de esa manera se refiere a Satanás, y ahí está el sustento cuando argumentamos que involucrarse en la fiesta de Halloween da ceguera e incredulidad a las personas para que no crean a la palabra de Dios y se salven. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Halloween, no en tu vida. A continuación viene un pequeño video de 8 minutos donde un hombre cuenta que cuando era niño participó en un terrible ritual de Halloween. Cuando era pequeño en una secta satánica por su abuelo y siguió participando en ella durante varios años. Recientemente le pregunté a Glenn acerca de Halloween y de la importancia de este evento para el ocultismo. Bueno, mi participación en la adoración satánica comenzó cuando aún era un niño y era lo que se llama un adorador satánico por generación. Y lo que significa esto es que mi familia estaba envuelta en ello y la familia de mis padres también. Y mis recuerdos de la niñez, de lo que es Halloween y sus eventos, es que fue un tiempo de mucha oscuridad en mi niñez. Para mí era algo que yo no gozaba mucho. Glenn, ¿podrías contarnos algo de algún rito de Halloween en el que participaste cuando niño? Había otra niña envuelta conmigo en el ocultismo y su nombre era Becky. Y Becky era otra clase de niña y ella fue bendecida para hacer un sacrificio. Y yo fui bendecido para ser un sacerdote, mientras que ella fue bendecida y nació para hacer un sacrificio. La cuestión era de que nos encontrábamos en ese ritual casados, y estábamos casados con la bestia, y yo y ella estábamos casados y hubo mucho abuso sexual que se practicó allí y mucha sangre que fue derramada sobre nosotros uniéndonos de esta manera. ¿Cuándo es que los ritos de Halloween comienzan? ¿Y cuál es el propósito real de Halloween? Bueno, el tiempo del que me acuerdo mejor comenzó a finales de septiembre. Y yo y esta niña que había mencionado llamada Becky, el abuso era muy concentrado en ese tiempo. Fuimos llevados a varias piezas donde se nos sacaba la ropa. Pasamos las siguientes semanas en un pequeño cuarto donde se procedió a hacer varios ritos con la matanza de muchos animales. Le llamaban a Lucifer y su espíritu para que venga a hacer posesión de mí, para que sea bendecido y pueda tomar la posesión de sacerdote en un tiempo determinado. Bueno, ahora la noche de Halloween, una vez más nos pusieron en la parte trasera de un vehículo y otra vez salimos a un lugar que por el tiempo de recorrido me pareció bastante lejos y finalmente paramos. Le tomaron a la niña y me dejaron solo en el vehículo. Yo pude escuchar mucho ruido que ocurría afuera. Personas que gritaban y se quejaban y murmuraban, pareciendo que recitaban frases, y yo sabía en mi mente que se trataba de un cierto rito porque lo había escuchado muchas veces antes y era muy común ver
a personas caer en el suelo vomitando y convulsionándose durante el rito con la presencia de varios espíritus demoníacos que estaban alrededor. Y finalmente una señora vino al vehículo y me dijo que era tiempo de ir, y yo pude ver que había muchas personas alrededor. Algunas de ellas estaban vestidas de ropas oscuras, con capas sobre sus cabezas, y me tomaron y me llevaron a este altar de piedra. Y yo recuerdo ver a esta niña y ella estaba sobre ese altar. Bueno, al principio no sabía lo que estaba pasando porque ellos usaban el altar para muchas cosas. Podría haber sido un sacrificio, un animal o un abuso sexual del sacerdote sobre ella. No sé, era una cosa difícil de saber por seguro. Finalmente me llevaron hacia el altar y yo pude ver que le habían atado los pies. Le habían separado los pies y atado a las puntas del altar, y le habían tomado los brazos que estaban así, y también los habían atados al altar, que tenía unos pequeños ganchos como para atarlos, y ella estaba completamente blanca. Y yo recuerdo verla allí y estaba muy pálida, estaba muy blanca. Y recuerdo ver que le habían cortado en las plantas de los pies y también en los brazos, y ellos juntaban la sangre que salía de estas áreas y lo ponían en unas copas y los pasaban a diferentes personas que participaban en tomar su sangre. Entonces el sacerdote tomó el cuchillo de sacrificio y lo tomó y puso mi mano alrededor de él y me forzó a clavarlo en su pecho. Así que cuando yo pienso en Halloween, tú sabes, en el tiempo que esto pasó, esto era el clímax del evento. La noche de Halloween, cuando mataron a esta inocente niña, esto es lo que sucede cada Halloween. Esto no fue meramente un evento que ocurre una vez, sino que hay niños en todo el mundo que pierden su vida durante la noche de Halloween. Y a la vez nosotros, como sociedad, salimos a celebrarlo casa por casa y pedimos golosinas y es una fiesta para nosotros, y pienso que es irónico como un grupo de personas piensan que es entretenido, mientras que otro grupo está tomando la vida de un ser humano, y parece que existe esta pared entre lo que realmente está pasando y lo que la gente piensa que está pasando. Glenn, tú has sido cristiano ahora por bastante tiempo. ¿Cuál es tu reacción respecto a personas que festejan Halloween? Cuando el tiempo de Halloween llega a principios de octubre y uno entra en los negocios y encuentra los disfraces y ves cómo la madre y la hija están allí, y la madre le pone sombrero de bruja en la cabeza y el niño contento porque recibe la máscara del diablo, y uno ve las golosinas y se ve las calabazas y se ve la gente decorando sus casas con esqueletos y todos los símbolos de muerte. Sabes, solo sirve para traer a mi memoria recuerdos horrorosos, memorias de muerte, memorias de niños que son tan abusados, que son arrancados de todo, de su carácter, todo en nombre de Satanás. Si una persona puede realmente parar la próxima vez que entra a un negocio y darse cuenta de que hay niños que van a perder su vida, porque hay personas que llevan esto a un paso más allá. Hay personas allá afuera que no celebran Halloween con golosinas. Esto es un feriado religioso para ellos. Esto es algo que es santo y sagrado, y ellos están tomando la vida inocente de personas. Yo no puedo decir que te vayas y te goces en la noche de Halloween, y no importa si estás participando en Halloween, aunque no seas satanista y lo haces solo por diversión. No, porque estos satanistas usan esto como una excusa. Glenn, tú has dicho que Halloween es una religión satánica. ¿Qué es lo que piensas cuando ves que iglesias y cristianos celebran Halloween? Me enferma.
que la Iglesia de Jesucristo acepte esta cosa que es tan demoníaca y horrible en este mundo. Cristianos deberían ser aquellos que se opongan a esto. Los cristianos son los que deberían decir: estas cosas terribles están pasando y queremos oponernos. Las iglesias no deberían tener estas fiestas de Halloween. Deberían juntarse como hermanos y hermanas en Cristo, orando por la liberación de estas fuerzas, orando por estos niños, para que Dios pueda guardar sus vidas, que de alguna manera Dios pueda intervenir y salvar a estos niños.